Shalom amigos, la paz esté con ustedes. Vamos a celebrar la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Ahí vamos a poner mucha atención. Dice así: en aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Palabra del Señor. Bueno, pues vamos a poner en contexto es un pequeño texto que nos regala Lucas de esta visita a su prima de María. ¿Y por qué María va a visitar a su prima? Bueno, porque el ángel, ahí en la Anunciación, este ángel que se le presenta a María, le dice que su prima ha quedado encinta. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el 6º mes. La que era considerada estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. Esta frase que dice el ángel a María es algo que deberíamos repetirnos en nuestros días, en nuestra cotidianidad, cuando estamos enfrente de los problemas. Y es que nada es imposible para Dios. El gran mensaje del ángel a María. Bueno, pues este ángel le dice que Isabel ya está embarazada y está en su 6º mes. Así que deducimos, esto no lo dice el texto, pero lo entendemos, de que María pensó en su prima, pensó en sus dificultades, pensó en los problemas que iba a tener una mujer ya de edad avanzada, que cuando decimos edad avanzada en tiempos bíblicos estamos hablando de 50 años. A lo mucho 60 años, ¿verdad? Eso ya son edades avanzadas, eso ya es estar en la vejez, en épocas bíblicas, porque eran épocas donde la esperanza de vida era muy corta. La gente llegaba a los 40 y ya era un triunfo, a los 50 ya era vejez. Así que María piensa en su prima, una mujer que de edad avanzada, 50, 60 años, claro, a esa edad la gente ya tenía mucho desgaste físico por la vida tan ruda que llevaban de la vida cotidiana. Y piensa en sus necesidades, piensa en los problemas que va a afrontar embarazada y a esa edad. Y esta María, deducimos que nadie le dijo. Ella quiso ayudar. Ella se involucra, ella se ofrece, ella va, ella busca. Y esta es una enseñanza de María. María en nuestra vida se hace presente en nuestras dificultades. Pero a veces nosotros, cuando estamos en medio de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, crisis económicas, crisis emocionales, crisis familiares, en lo que menos nos estamos preocupando y pensando es en la acción de Dios en medio de mi vida. Estamos preocupados en cómo resolver los problemas a lo humano, en la práctica, en lo cotidiano. Pero María se hace presente. ¿Verdad? Ella se ofrece, ella está ávida, ella quiere, brota de su corazón, ella es generosa por naturaleza. Pero también nos deja una enseñanza a nosotros, y es la enseñanza de comprometernos en las necesidades del otro, ser generosos con nuestro tiempo, con nuestro dinero, ser generosos con nuestra escucha, como decía Madre Teresa de Calcuta. Decía, en este mundo hay tantos pobres, unos pobres económicos, pero otros necesitados de amor, necesitados de que la gente los escuche. Y nadie es tan pobre que no pueda dar su tiempo, de dar su escucha,
de entender al otro. Así que esa es una gran enseñanza que nos deja aquí en la visitación. Y nos dice en el texto que María se encaminó con prontitud, dice el texto, rápido, ¿verdad? O sea, no se esperó, no dijo, ay, mañana, ya despuesito veo cómo la ayudo, ¿no? María con prontitud, ¿verdad? Ve la necesidad y se pone las pilas, se activa. Y dice que se fue a la región montañosa de la población de Judá. Aquí esto es interesantísimo. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes no conocen la geografía de la Tierra Santa de Palestina, pero encaminarse a Judá realmente era una hazaña. Miren, yo antes de haber estudiado la Biblia, la Sagrada Escritura, yo me imaginaba que cuando decía el texto que María fue a visitar a su prima Isabel, pues como que vivían en colonias diferentes. Y que bueno, pues salió de su casa María y se fue a la otra colonia y ya visitó a su prima, pero no. María vivía en Nazaret. En Nazaret, que está al norte de Jerusalén. Está a 150 kilómetros al norte de Jerusalén, muy cerca de lo que es el mar de Galilea. Esta zona de la Galilea, donde está Nazaret, es una zona muy fértil, hay mucha planicie, hay pocas montañas y las montañas que hay pues no son agrestes, son montañas no muy elevadas. Esa es la zona donde es la anunciación de María, donde vive María y la Sagrada Familia. Es la zona que empieza a recorrer Jesús con sus primeros discípulos en la Galilea, en el mar de Galilea. Esa zona, bueno, es la primera, es como la patria de Jesús y de María. Cuando María se tiene que desplazar a visitar a su prima Isabel, tiene que recorrer 150 kilómetros y adentrarse a las montañas de Judá. Las montañas de Judá son montañas agrestes, peligrosas, son muy altas, son rocosas, arenosas. Es una zona semidesértica. Es una zona llena de cuevas, donde no solamente corres el riesgo de caerte, de precipitarte cuando estás entre las rocas, sino de que también hay muchos asaltantes, salteadores que se ocultan en estas cuevas y van pues robando, asaltando y maltratando a la gente. Por eso cuando Jesús saca esta parábola del buen samaritano, pone como ejemplo esta zona. Precisamente es un hombre que viajaba de Jerusalén a ¿cómo se llamaba? A Jericó. Y precisamente es entre las montañas de Judá. Y ahí es asaltado porque es esta zona agreste, montañosa, rocosa, semidesértica, con cuevas. Por eso Jesús pone ese caso, porque ahí ocurría realmente eso. Y ahí es a donde se mete María, se mete al peligro. Viaja a una gran distancia, zona semidesértica. No solamente es peligrosa, sino es cansada, es seca, es soleada, es calurosa, es un lugar con poca agua. Vaya, María hizo una gran hazaña ir a visitar a su prima. Y a veces nosotros, por ayudar a otros, con qué pocas ganas y con qué poco queremos ayudar. María realmente hace una ayuda donde compromete su ser y donde realmente hace un sacrificio de verdad. Pero cuando nos vamos sobre esta zona montañosa, hace una reflexión el Papa Juan Pablo II en una gran catequesis que habla precisamente sobre esta visitación de María a su prima. Y en esta catequesis del Papa San Juan Pablo II nos hace una reflexión. Dice, María va a esta zona montañosa de Judá. Y dice San Juan Pablo II, que hay un texto allí en el profeta Isaías del Antiguo Testamento donde hay una frase hermosísima que dice Isaías, el profeta, y dice así, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncian la paz, que traen las buenas nuevas, que anuncian salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios. Qué hermoso pensamiento profético de Isaías. Isaías habla de unos montes
Y qué hermosos son estos montes cuando vemos sobre los montes caminando al mensajero, caminando al evangelizador, caminando aquel que trae la buena nueva del Señor. Pues María es la primera misionera. Trae a Jesús en su vientre, trae ella ya a Jesús en su seno, y ya viene ella anunciando sobre los montes de Judá, ¿verdad? Anunciando a su Hijo. ¿Y cómo lo anuncia? Pues lo va anunciando con su sola presencia. Y esto es real porque precisamente en la escena de la visitación lo vamos a entender. Vuelvo a leer el texto de Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero, que anuncia la paz, que traen las buenas nuevas, que anuncian salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios. Bueno, pues tan es así el anuncio de esta primera misionera. María es ejemplo de misionero, ejemplo de evangelizador. La sola presencia de María transmite al Señor. ¿Por qué? Porque ella trae al Señor dentro de ella. Esto es algo que los cristianos de hoy nos hace falta. No es tener grandes doctrinas en la cabeza, grandes enseñanzas. No es de que nos haga falta aprendernos la Biblia y el catecismo de memoria, que sí debemos aprenderlo, sí debemos, pero no nos basta, sino lo que tenemos que tener es a Jesús en nuestro corazón, que estos conocimientos de fe realmente hagan una experiencia de vida de Jesús, un Jesús dentro de mí, así como María, llevar a Jesús dentro de nosotros, para que donde lleguemos, nuestra sola presencia transmita la paz, esta paz que nos dice Isaías, ¿verdad? Que anuncian la paz, pero anuncian la paz con su vida. Son personas que donde están ellas, la gente se siente acogida, se siente en paz, tranquila. Y no seamos de esas personas que donde estamos traemos problemas, conflictos, discusiones, traemos chismes. No, es lo contrario. Tan es así de María que trae esta paz, que dice en el texto, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Recordemos, Zacarías e Isabel son los papás de San Juan Bautista, aquel que va a anunciar a Jesús. Este profeta, verá que se va al desierto y va bautizando con agua y es el que va a bautizar a Jesús posteriormente. Ellos son. Así que entra en la casa de Zacarías y de Isabel y dice, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. María no solamente lleva a su hijo en el seno, ella ha sido cubierta, nos lo dice allí en la Anunciación, ella fue cubierta por la sombra del Espíritu Santo. María quedó llena del Espíritu Santo cuando fue la Anunciación. Así que cuando ella llega frente a su prima, nos dice el texto, que Isabel quedó llena del Espíritu Santo. La sola presencia de María como misionera y evangelizadora de la buena nueva de su hijo, ella llegó y como ella trae a su hijo en el vientre, trae a Cristo en su corazón, pues en este caso Isabel queda llena del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu fue contagiado, así como una enfermedad, fue contagiado a Isabel. Dice, y eso fue en cuanto escuchó el saludo de María. Dice, hasta el niño, San Juan Bautista, en el vientre de Isabel, brincó, saltó de gozo y de alegría. Isabel, cuando recibe el Espíritu, también queda contagiada de un gozo y una alegría. Pero no es un gozo y una alegría humana, no. Es un gozo y una alegría que viene de Dios. Uno de los frutos del Espíritu Santo, o sea, tener al Espíritu Santo en nuestra vida trae como consecuencia la paz. Y eso lo podemos notar. Si tú conoces a una persona que lo que trae en su vida es insulto, esa persona no tiene a Dios en su corazón. Si una persona lo que tiene en su vida es paz, es alegría, es gozo, es felicidad, es magnanimidad, es humildad, pues esos son frutos del Espíritu. Solamente las personas que tienen a Dios en su corazón pueden transmitir eso.
Así que Isabel queda llena del Espíritu Santo y dice el texto, y exclamó a gritos, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu seno. Isabel estaba tan llena del Espíritu, tan gozosa, tan feliz, que dice el texto, exclamó a gritos. No le dijo a María así como cuando nosotros estamos aflojerados, ¿verdad? O cuando estamos rezando el Ave María, porque estas son palabras del Ave María, ¿verdad? Que lo decimos con toda la flojera y la pereza del mundo. Así, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto, y casi nos dormimos en esa frase. No, Isabel lo dice a gritos, lo exclamó llena de gozo, llena de felicidad, estaba arrebatada por el Espíritu. Cuando nosotros en nuestra vida estamos en estado de gracia y estamos teniendo una vida en paz, estamos teniendo una vida en armonía, vamos a experimentar este gozo del Espíritu Santo en nuestra vida. Y hagamos la prueba. El Espíritu Santo anida en aquellos corazones limpios, humildes, sencillos, ¿verdad? Aquellos corazones que lo acogen. Y este es un gozo que no viene de los hombres, no viene del dinero, no viene de la salud, no viene de la estabilidad emocional ni familiar, viene de Dios. Así que Isabel quedó llena y arrebatada, por eso exclama esta bendición para María. Y dice, ¿cómo es así que viene a visitarme la madre de mi Señor? Usa la expresión de mi Señor. Es un título divino que se usa en el Antiguo Testamento. Es un título que se aplicaba para los reyes, pero también para Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se decía Yahvé, se traduce como Señor. Pero también es un título que se le daba a los reyes. Isabel aquí está descubriendo que la que viene es la madre del Mesías, la madre del Rey, la madre de Cristo, ¿verdad? Isabel está teniendo ahí una revelación divina. Isabel dice, porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplieran estas cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Feliz la que tiene fe, porque María es la primera cristiana con fe. María creyó en las palabras del ángel, en las promesas del Señor. Ella es la primera que anuncia al Hijo. Es la primera cristiana, es la modelo de cristiana. No solamente es nuestra madre, sino es el modelo de una madre con fe profunda a la que debemos de imitar. Qué hermoso texto este de la visitación. Y ya por último, podemos aquí deducir también algo. Y es de que cuando nos encontremos en problemas, en situaciones difíciles, decirle a María, María, ven y visita a mi familia, visita mi casa, visita mi corazón, así como visitaste a tu prima Isabel. ¿Para qué? Para que nos traigas a tu Hijo, y que cuando nos traigas a tu Hijo, también nos traigas al Espíritu Santo y nos traigas el gozo y la felicidad que viene de Dios. Y es una petición muy válida que podemos hacerle. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos.